Bienvenidos a Fotosintonía, hablando desde la perspectiva de la Tierra. Fotosintonía, tu dosis semanal de periodismo y ecología. Fotosintonía. Hola, soy Mariana, estoy escuchando Fotosintonía y hoy estoy en la cabina con Remo. Remo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Mariana, yo me encuentro bien. Bien, bastante bien, genial. Y del otro lado de la consola tenemos a Arturo. Arturo, ¿cómo estás el día de hoy? Pues bueno, al parecer hay un problema técnico y nuestro amigo Arturo no va a poder contestar, pero nos dice que se encuentra bien. Bueno, hoy me gustaría, Remo, si con tu permiso y con el permiso de la audiencia, vamos a discutir un tema que en México se está oyendo mucho y es el hecho del agua, todo lo del agua. ¿Qué podrías decir de eso, Remo? Bueno, al menos en este episodio del podcast es de una de las secciones que llamamos Plantéatelo, que es de la planta vive la lucha, sí, que es en este episodio vamos a hablar de temas ecológicos. En este nos vamos a enfocar del tema del agua, justamente porque el pasado sábado 22 de marzo fue el Día del Agua. Ok. ¿Y qué cosas son importantes en el agua aquí en México? ¿Qué nos podrías decir de eso? Ok, bueno, primero que nada, según la IMCO, durante los últimos años, las regiones de centro y norte del país han vivido escasez de agua debido a aumento de sequías. Y de acuerdo con los datos del Banco Mundial en el país, la disponibilidad promedio anual per cápita pasó de 10,000 metros cúbicos en 1960 a 4,000 en 2012. O sea, se ha reducido bastante sí, más de la mitad. Justo. Se estima que para el 2030 esta disponibilidad en México descienda debajo de los 3,000 metros por habitantes al año. O sea, se va a reducir todavía más. Sí, o sea, es algo, la verdad es que es lamentable, pero pues esos son los datos, ¿no? Entonces, sí es algo que debemos tener en cuenta. ¿Tú cuál dirías que es como que los más afectados? ¿Cuáles son los grupos más afectados sobre todo esto del agua? Pues los grupos más afectados, a fin de cuentas, pues va a ser la gente que esté en estas áreas como las del norte, las del sur. Y pues también otra cosa sería lo de los distintos sectores de industria, como el sector agropecuario, que en 2020 este sector obtuvo 76% del total de agua concesionada para riego de cultivos y ganadería. O sea, es todo de nuestra alimentación, y justamente por estas sequías y también por el calentamiento global. Sí. Todo eso se ha vuelto más impredecible en los cultivos, poder saber cuáles son las épocas de lluvia porque se ha vuelto muy volátil. Sí, pero por ejemplo también será importante para el abastecimiento público, ¿no? Porque al final de cuentas, pues nosotros ocupamos agua y de hecho representamos el 15% de la concesión del agua que se distribuye, ya sea en los domicilios, en industrias o algunos otros usuarios que se conectan a dichas redes. Sí, justamente. Y también está lo de la industria abastecida, que es básicamente las industrias que ocupan agua por su cuenta, o sea, que se abastecen. Es todas las industrias externas como terciarias o secundarias que ocupan agua, pero que no son de alimentos. Representan como el 5% del total concesionado. O sea, agarran más agua como de ríos y lagos. Ajá, sí, pero no son empresas directamente de este sector agropecuario. Y finalmente están las centrales termoeléctricas, que son el 4% del agua concesionada. Las termoeléctricas, pues es según yo es como de todo de los aparatos, todo eso, ¿no? O sea, me suena por el nombre de termoeléctricas, es los que generan electricidad a través del calor, ¿no? Por ejemplo, porque una forma de generar energía es evaporando agua.
Esos vapores alimentan plantas. Sí, son generadores de energía. Justamente, y pues eso también es un impacto bastante grande. Y pues justamente hablando de todos los sectores que necesitan del agua, pues también es importante saber la escasez del agua que hay aquí en México, porque desde comienzos del verano de 2023 ha habido una de las sequías más severas que México ha enfrentado en la última década. Y pues esta sequía se ha intensificado, por ejemplo, ahorita lo que está pasando en Monterrey. Sí, justo, que sucedieron todo esto de los incendios. Justo. A fin de cuentas todo está conectado. Digo, porque es el tema del agua, es el tema del calentamiento global, es el tema que estamos usando demasiados recursos más. Y al final estamos teniendo problemas de abastecimiento. Sí, y sobre todo en los estados del norte, como obviamente al ser del norte tienden a tener un poquito más de calor, como lo es Chihuahua, sí. Sinaloa, Monterrey, Durango, Monterrey, el Nuevo más León. ejemplo más, es el ejemplo más claro. Y aparte pues es más difícil para ellos porque de por sí el calor ahí es bastante rudo. Sí, de hecho, otra cosa que yo diría que consume mucha agua es todos estos sistemas que tienen las casas para enfriamiento, porque como hace tanto calor, sí. pues ocupan igual mucha electricidad para esto del enfriamiento. Y a mí me preocupa más incluso que el enfriamiento obviamente el tener tanto calor te afecta, pero sobre todo te deshidrata. Entonces, las personas que están en los estados nortes y que sufren tanto calor y con tan poca agua se pueden deshidratar de una manera que puede afectar mucho su salud. Justamente, si ustedes van a todos los estados, van a ver cómo esa sequía ha afectado, por ejemplo, en los cultivos, los reseca, lo que hace que a veces sea difícil cosechar buen cultivo y hace que aumenten un poco los precios o el traslado de dichos cultivos. Igualmente, pues justamente los incendios que ha pasado en el país, en el norte, y pues que, por ejemplo, sí son algo que se debe tomar en cuenta y se debe controlar, porque actualmente pues yo siento que no estamos haciendo lo necesario. Y por ejemplo también algo que me preocupa mucho nosotras viviendo en la ciudad es que la capital, la cual pues actualmente cuenta con 19 millones de habitantes, tiene niveles bajamente históricos, o sea, casi se agotan los acuíferos subterráneos, ya casi están a punto de agotarse. Y eso es algo que, por ejemplo, yo he notado porque hace años era muy raro tener pipas. Y últimamente, eso sí, se ha vuelto más común. Es muy común ver pipas o que la gente empiece a comprar pipas. De hecho, hay una página de la NASA que si ustedes se meten a https://ciencia.nasa.gov, ahí se los dejo, hay una sección que se llama La sequía deja sediento a México. Y ahí ustedes van a observar cómo se veía un antes y un después del embalse Valle de Bravo, que pues, o sea, las imágenes son, pues la verdad es que sí están muy impresionantes, porque se nota cómo es muy drástico el cambio, ¿no? Cómo el cambio es drástico, cómo se ha secado, porque antes era un lugar, pues que sí tenía agua, tenía su parte como una lagunilla, y pues básicamente está a punto de ser vaciado. Entonces sí es algo muy preocupante y es algo que definitivamente se tiene que poner en la mesa a discusión, ¿no? Sí. Otra de las cosas que quería comentar, de hecho es por eso del título del podcast, que es como agua para refresco, que es una referencia de como agua para chocolate. Sí. Es de toda esta de las industrias refresqueras. De hecho, de acuerdo con la investigación de los millonarios del agua, de la actual ley de aguas nacionales, se permite que unos cuantos actores del sector privado puedan monopolizar el agua del país con fines de lucro, profundizando la desigualdad entre la ciudadanía y unas cuantas industrias. Y señalan lo preocupante que esto es porque
Un mismo usuario, como lo es Coca-Cola, puede contar con numerosas concesiones bajo diferentes nombres. Esto fue lo que indicó el poder del consumidor. O sea, Coca-Cola con esta norma ha podido pedir como monopolizar este tema del agua del sector privado con diferentes nombres. Ok, sí, varias como submarcas, ¿no? Sí. Okay. Se estima que esta refresquera estadounidense, que tenemos que recordar que es estadounidense Sí, a fin de cuentas. Justo, sí. No, Coca-Cola no es de México, aunque nosotros somos los principales consumidores. Sí, no, somos los primeros consumidores. Sí, y de hecho esto pues me hace recuerdo a, por ejemplo, el pueblo de Chamula en Chiapas, ¿no? Sí, justo. Donde se consume más coca que agua. Había un rumor que decían que porque era más barata. Bueno, no sé, yo vi un documental de este chico que incluso fue a entrevistar a las personas del pueblo. Y de hecho fue a comparar, o sea, no, lo normal, un agua costaba 11 y una Coca-Cola 20, pero aún así es más bien un mito, pero la gente sigue tomando mucha Coca-Cola. O sea, el promedio de Chihuahua para tomar Coca-Cola es 861 litros al año. ¡Wow! Dios, eso es demasiado, la verdad. Esos son 2 o 3 litros al día. Sí, pues es algo que pues también hay que pues ver que es hasta cierto punto gracias al marketing que ha tenido Coca-Cola. No, sí, pero también es todo lo dulce, el dulce adictivo que tiene Coca-Cola a fin de cuentas. Sí, la verdad es que pues es mucho lo que toman y pues con esto de que la escasez de agua y el calentamiento global, pues Coca-Cola se está acabando el agua y los consumidores, pues al no querer perder su producto, a veces no actúan. Y 2, es que la Coca-Cola no te hidrata. Entonces, no, realmente no. No, entonces esto que es el calentamiento global y todo, pues si hay escasez de agua, pues nos vamos a deshidratar y no vamos a tomar pura Coca-Cola. Ok. De hecho, según el Registro Público de Derechos del Agua, tan solo en la Ciudad de México, Coca-Cola extrae agua a través de 2 diferentes nombres: Propimex, SADCB y Embotelladora Mexicana de Bebidas Refrescantes, quienes tienen permiso para extraer hasta, este es un número grande, 817,255 millones y 1,128,200 millones de metros cúbicos de aguas subterráneas cada año. O sea, nos están quitando toda el agua, básicamente. Nos están quitando una muy fuerte parte del agua. Se estima que incluso se requiere como 3.4 litros, 34.5 litros de agua para producir tan solo 1 litro de Coca-Cola. Oh, ok, eso es... La verdad es que no pensaría que hubiera sido tanto. Yo pensé que pues, si necesitas 1 litro de coca, 1 litro de agua, ¿no? Sí, y también para mencionar rápido que las cervecerías también es una importante industria que consume bastante agua. Sin embargo, para 1 litro de cerveza solamente se necesitan 5 litros de agua. Ah, ok, bueno. No suena tan mal. No suena tan mal cuando lo pones en perspectiva. Menos peor, justamente. No, pero aún así es mejor tomar agüita. Es mejor tomar agüita. Tomen todos agüita, de preferencia. Sí. Y pues es muy, muy interesante eso de cómo, por ejemplo, pues en el pueblo de Chiapas, incluso lo ven como algo ritual, ¿no? Como algo de ritual. En este documental que te comento, se habla mucho de las curanderas y de cómo llegan a bendecir la Coca-Cola, porque antes este pueblo tenía lo que se consideraba agua ardiente. Ah, ok, sí. Entonces, conforme fue pasando el tiempo del agua ardiente, se fue pasando a la Coca-Cola. Entonces, incluso consideran que la Coca-Cola tiene como propiedades medicinales, que si una curandera te lo bendice, ya te puede quitar la fiebre, por ejemplo. Ya, como creo que mi mamá decía que en épocas pasadas, presión, ¿no? En épocas pasadas me contaban que la Coca-Cola sí se utilizaba como medicina, porque tenía como que ciertos ingredientes que hoy en día ya no tiene,
pero que sí lo utilizaban Sí, a veces. unos ingredientes cuestionables. Sí, bastante. Y, por ejemplo, ¿tú conoces alguna asociación que combata la escasez del agua? Sí, de hecho sí hay bastantes. Por suerte, este tema no ha caído en oídos sordos de estas asociaciones, aunque sigue siendo un tema bastante que han descuidado bastante. Por ejemplo, está la Fundación de Salvemos el Agua, que es una asociación civil que igual es no lucrativa, que busca reducir la contaminación del agua, la destrucción de la naturaleza y la explotación de estos recursos naturales. También está el Agua Capital, que es un miembro de un grupo de fondos de agua que apoya la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua. Este acuerdo busca mejorar la seguridad hídrica en América Latina y el Caribe. O sea, yo me imagino que es más como leyes protectoras del agua. Sí, para toda Latinoamérica, que pues sí, no solo nosotros estamos siendo afectados, pero pues sí es importante, ¿no? Sí, también está Agua para Todos, que es más, esa se encarga más sobre el acceso del agua. Está igual Isla Urbana, que es una organización que diseña e instala sistemas de captación de agua, especialmente en comunidades que carecen de ella, o sea, en pueblos o cosas así. Oh, ok. También está la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento en México, que es ANEAS. Es igual una asociación civil que agrupa instituciones, empresas y organismos operadores de agua potable. Su objetivo es mejorar la eficiencia de estos servicios de agua. Y finalmente la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, que creo que es la que más conocemos. De hecho, creo que de todas es la única que conozco. Sí, que es el órgano administrativo que se encarga de la prevención la preservación de aguas nacionales y de los humedales. Ok, vale, pues entonces sí hay organizaciones que se encargan de eso. Y pues sería bueno, por ejemplo, les repetimos los nombres por si, no sé cuáles aceptarían donativos o cuáles no, pero les repetimos los nombres. Está Fundación Salvemos el Agua, que es no lucrativa. También está Agua Capital, Agua para Todos, Isla Urbana, el ANEAS, que es la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México, y la CONAGUA. Entonces, no sé cuáles tomarían donaciones, pero pues si ustedes, oyentes, quisieran donar, pues aquí están los nombres de esas asociaciones y pues ayudarían un poquito a México. Y pues justamente hablando de todas las organizaciones que trabajan para el acceso al agua y todo lo de comunidades que no tienen el acceso a pues este servicio, una de esas comunidades normalmente es la cultura indígena. Sí, que llegan a ser los más afectados por ser partes de pueblos y de zonas que no tienen tanto acceso al agua. Sí, y justamente pues una cosa es que afectan obviamente su sustento, porque pues el agua es base para la supervivencia, pero ¿también sabías que afecta prácticas culturales y creencias espirituales? Pues suena interesante. Es como lo que decíamos hace rato de cómo ahora se ha transformado esto del aguardiente a Coca-Cola, ¿no? Sí, justamente. Muchas comunidades indígenas, de hecho, tienen una profunda conexión con el agua y pues la ven como un recurso sagrado, lo cual sinceramente sí lo es. El agua es un recurso súper sagrado, lo ocupamos para muchas cosas, pero a diferencia de ellos, nosotros no enfrentamos estos desafíos para acceder a agua limpia o para agua segura, y pues esto es debido a varias injusticias, marginación económica, la degradación de ambiente, varios factores. Y por ejemplo, algo que han hecho los pueblos indígenas es que han desarrollado prácticas sofisticadas para la gestión de agua, y esto lo llevan haciendo miles de años. De hecho, ellos poseen un conocimiento invaluable sobre la importancia cultural y ecológica del agua. Hay una comunidad que me gustaría recalcar. Esa comunidad es la comunidad Punta Chueca o Comcac. No sé si lo pronuncié bien, la verdad. Perdón. Esa comunidad, los Comcacs Seri, en México han sufrido una constante falta de agua, lo que ha provocado que ellos tengan que emigrar de la zona en la que se encuentran, y
han hecho frente a esto gracias a su consejo de ancianos, que pues es como los líderes más sabios que ellos tienen, y han organizado una compra de 4 cisternas y la construcción de bases para las cisternas en Punta Chueca. Y este proyecto, la verdad es que ha sido de un gran beneficio para su comunidad. De hecho, ha beneficiado a más de 1,300 indígenas de la comunidad Comac, que pues anteriormente eran muy afectados. Y pues es interesante ver que previo a la instalación de estos tanques de agua, la comunidad debía acudir a una planta potabilizadora que se encontraba en la bahía de Quino. Y eso era una solución muy costosa y la verdad es que poco accesible, porque pues es una bahía que se encuentra, es un pueblito que se encuentra por el municipio de Hermosillo, y la verdad es que pues el traslado, el tener que cargar el agua, todo eso, pues era poco sostenible, ¿no? Sí, o sea, era muy difícil. Tenían el acceso al agua, pero ya hasta como a una distancia muy considerable, ¿no? Uh-huh. Sí. O sea, imagínate tener que ir a caminar para conseguir agua potable y después regresar. Justo, sí, no, es algo terrible, y la verdad es que es de gran admiración ver lo que esta comunidad ha logrado para ayudar a su gente y para seguir prosperando. Sí. Y pues tú, con todo esto, ¿qué crees que nosotros podríamos hacer? Pues creo que todos hemos visto esas campañas de cuidado del agua, de cerrar la llave, bañarte en periodos cortos, también de lavar la ropa cuando es necesario. Pero yo creo que igual eso es como el primer paso. Yo creo que hay otras cosas que podemos hacer. Yo creo que igual podemos apoyar a estas organizaciones o participar nosotros un poco más activamente en las decisiones que está tomando nuestra comunidad. Yo creo que es algo que se nos llega a olvidar como mexicanos, que aún somos un país democrático. Aún podemos buscar que tengamos una voz en todo este tema. Podemos buscar qué iniciativas hay locales alrededor nuestro, participar en esos voluntariados y buscar también usar nuestro voto para que se aprueben más y se apoyen más a todas estas asociaciones, ¿no? Sí, yo concuerdo totalmente contigo, pero a mí me gustaría recalcar también mucho la culpa, justamente lo que hablábamos que tienen los grandes, más bien las grandes empresas como Coca-Cola, las industrias refresqueras, cerveceras, porque pues obviamente todos tenemos que poner una parte, pero yo considero que ellos son los que más afectan, porque pues lo que decías, las cantidades que tú dices que ellos adquirían para el consumo de agua son exorbitantes. O sea, no creo que una población entera pudiera igualar eso. Tendríamos que hacer las cuentas para ver. Sí. Y me parece que también pueden conseguir toda esa agua incluso en periodos de sequía. O sea, no hay ninguna regulación que les quite la administración del agua cuando el pueblo está sufriendo, lo cual eso realmente no me parece bien. Sí, justamente. Entonces, pues bueno, pues creo que fue un tema bastante interesante, y creo que la reflexión final es buena, ¿no? O sea, creo que nos quedamos con esto de que tenemos que ayudar, pero también tenemos que hacer que nuestra voz cuente, ¿no? Sí, pero aún así, aunque sea de las grandes empresas, nosotros también adueñarnos del problema. Sí, bueno, pues fue un placer, Remo, fue un placer estar aquí, igual Arturo, que está en la cabina. Yo soy Mariana, esto fue Fotosintonía. Recuerden irnos por Tuning y Radio Garden, y si se perdieron alguno de nuestros episodios anteriores, recuerden que también estamos en YouTube como Ecotivista y en Spotify como Fotosintonía. Hasta la próxima y gracias por escucharnos. Esto fue Fotosintonía. Seguimos sembrando el cambio.